Hola amigos, buenas noches. Con la caída del ex director de la AFI y ex secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se abre la posibilidad real, tangible, de que los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Peña Nieto puedan ser llevados a juicio. ¿Existen realmente elementos suficientes como para que esto proceda? En los siguientes 30 minutos analizaremos hasta dónde estuvieron involucrados no solo los expresidentes, sino otros funcionarios de alto rango, incluyendo a un ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador. Quédense con nosotros, regresamos en unos segundos con su programa de análisis e información, noticias con sentido y sin censura. Hola amigos, muy buenas noches. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para Fernández Castañeda y RB, Sentido Común. Bueno, hoy estuvo el ambiente político muy tenso. La realidad es que la captura en Estados Unidos de quien fuera ex director de la Agencia Federal de Investigaciones y secretario de Seguridad Pública con Calderón, pues incendió las redes sociales y puso a temblar a muchos funcionarios y muchos políticos ligados a este señor García Luna, entre ellos nada menos que a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. ¿Por qué? Bueno, miren, hay muchas versiones, muchas acusaciones en su contra que se están realizando allá en el juicio que se le sigue precisamente contra Joaquín El Chapo Guzmán. Las acusaciones de vínculos con el narco y sobornos entregados a autoridades mexicanas han sido reveladas poco a poco durante el juicio contra este narcotraficante, si ustedes recordarán, el Chapo Guzmán, al que se le escapó una vez a Calderón y otra vez a el señor Ernesto Peña Nieto, ¿sí? Enrique Peña Nieto, perdón. Recuerden que Genaro fue detenido este martes, estamos hoy a miércoles, el día de ayer, y bueno, a poco más de una semana de que se inició el juicio del acusado jefe del cártel de Sinaloa, los testimonios vertidos en este juicio implican, como ya dijimos, a dos expresidentes y otros altos funcionarios de los cuales iremos hablando en el transcurso del programa, a los que el líder del narco habría sobornado con millones de dólares en busca de algún tipo de protección. Ya sobre esto había hablado y había escrito bastante la periodista Anabel Hernández en sus libros, principalmente en el libro de la traición, el último libro de ella, en donde dice que Estados Unidos y México, los gobiernos de Estados Unidos y México jamás tuvieron la real intención de capturar al Chapo porque tenían acuerdos y negocios multimillonarios con ellos, y es por eso que hasta ahora no se le ha podido decomisar ni ubicar un centavo
de los miles de millones de dólares que dicen se tiene. Pero bueno, miren, volviendo al tema, ¿sí? Sabemos que el llamado rey Jesús Zambada, realizó dos pagos de acuerdo a sus declaraciones ahí en la corte. Realizó dos pagos multimillonarios a García Luna, uno de ellos entre el 2005 y el 2006, cuando Zambada y un abogado de su hermano conocieron al funcionario mexicano en un restaurante de la Ciudad de México, según el testimonio relatado por el corresponsal estadounidense del periódico El Universal. García Luna era jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, la todopoderosa en ese tiempo, AFI, y la entrega de 3 millones de dólares eran para asegurar que García Luna nombraría a un funcionario específico designado obviamente por el señor narcotraficante, y este jefe policíaco era precisamente de Culiacán, Sinaloa, territorio, ya lo sabemos, del cártel. El funcionario estaba ya en el bolsillo, estamos hablando de Genaro García Luna, estaba en el bolsillo del Mayo Zambada, porque ya había recibido, de acuerdo a las versiones ahí en la Corte de Estados Unidos, de que personalmente Zambada le entregó a García Luna el maletín con el dinero. Estamos hablando ahorita de solamente 3 millones de dólares, el solamente lo entrecomillamos, pero hubo otro pago en el 2007. En el 2007, cuando ya García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, o sea, supervisaba a la Policía Federal, así nada más García Luna, le entregaron entre 3 y 5 millones de dólares para asegurarse de que no interfiriera en el negocio de las drogas y que el Mayo Zambada no fuera arrestado. Esta declaración fue hecha en la corte precisamente por el Mayo Zambada, quien también dijo que los miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los miembros de la organización Beltrán Leiva, que era un aliado del cártel de Sinaloa, bueno, agruparon, o sea, juntaron otros 50 millones en dinero para protección y se los entregaron a García Luna. Bueno, aquí ya tenemos que García Luna ya está en la cárcel. Las acusaciones directas que hacen estos señores del crimen organizado en su contra de haberle realizado esos pagos y las investigaciones de Estados Unidos en lo que lo acusan de introducir cocaína, si no me recuerdo, son 5 kilogramos de cocaína a Estados Unidos de manera ilegal, pues ya hacen casi seguro y sólido el hecho de que García Luna esté en calidad ya de detenido y de procesado, y próximamente ya se le dicte condena. Pero bueno, Calderón está, pero ya en un tris, a un paso también de ser llevado a juicio, porque hay elementos más que suficientes. Miren, Calderón dejó el cargo en el 2012, hace 7 años, apenas 7 años, ¿sí? En estos 6 años de gobierno de Calderón, ¿sí?, se hizo un trabajo de guerra con el narcotráfico, ustedes lo recordarán. Sin embargo, si García Luna recibía estos millonarios pagos de parte de estos narcotraficantes, ¿sería posible que el señor Felipe Calderón estuviera ignorante de estos cargos? No, definitivamente no era ignorante.
porque simple y sencillamente tenemos que recordar que el señor, el Chapo Guzmán, ¿sí?, se escapó de la cárcel en el primer ahora sí, intento, porque hubo dos escapes ahí con el señor Chapo Guzmán, que en el primero se registró el 19 de enero del 2001, casi a 9 años de haber sido capturado en Guatemala, y obviamente, bueno, estaba Felipe Calderón como presidente de la República. Cumplía 3 sentencias el Chapo Guzmán, de 20 años por asociación delictuosa y cohecho. Fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez y ante un intento de fuga fallido se le trasladó al reclusorio federal de Puente Grande. Pero miren, ahí sí, para escapar el Chapo Guzmán se ocultó en un carro de lavandería entre sábanas sucias y se cubrió con un colchón, y encima de este se colocaron más prendas y aparatos electrodomésticos. Fue empujado por el empleado de mantenimiento del centro de reclusión Francisco Javier Camberos al Echito, quien cruzó por áreas en las que el sistema eléctrico para abrir las puertas y las cámaras de circuito cerrado de televisión no funcionaban, extrañamente no funcionaban. Como eso de las 8 de la noche, cuando el carrito azul ese de lavandería pasó la primera revisión por parte del custodio Francisco Javier Vázquez Cortés, encargado de servicio del Diamante 7, sabía que el empleado sacaría un horno de microondas y otros aparatos electrónicos, por lo que declaró no le extrañó que hiciera esfuerzos para empujar el contenedor, pero el Chito llegó a la aduana de vehículos, donde el guardia Miguel Leal Amador revisó el contenido de manera muy superficial y no hizo preguntas. Luego, el empleado siguió hasta el estacionamiento, fíjense, hasta el estacionamiento de funcionarios, donde abandonó el contenedor y junto con el Chapo tranquilamente abordó su carro, un Ford modelo atrasado, y salieron del reclusorio. El encargado de seguridad externa, José Manuel Santiago, recibió la orden de no revisar de ninguna forma a El Chito y que no se le anotara en el formato de control de entradas y salidas. ¿Puede esto pasar sin que el presidente de la República, Felipe Calderón, ese tiempo, fuera ignorante? ¿Se puede escapar de esa forma un reo de altísima peligrosidad, de un precisamente reclusorio así también de alta seguridad? Imposible. El presidente está enterado de todo, y precisamente ese punto es el que está ahorita en la mesa de discusiones, porque la realidad del caso es que este señor Felipe Calderón, bueno, al momento de que contrató a García Luna, ¿sí?, bueno, supo que García Luna tenía nexos y recibía sobornos de tantos millones de dólares del crimen organizado, pero se hacía como el tío Lolo, pendejo solo. Así es que no puede alegar inocencia y está preocupado, sí, está muy preocupado, porque sabe que de las investigaciones, sí, va a salir también, obviamente, a relucir los tratos que Felipe Calderón, como presidente de México, tenía con el crimen organizado para proteger a ciertas bandas y combatir a otras. Pero no es el único. También un exfuncionario de AMLO, de López Obrador, fue acusado por Zambada, que dijo que en el 2005 su hermano pagó unos pocos millones de dólares a un asesor de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento el señor presidente, hoy presidente, era alcalde de la Ciudad de México,
y el pago supuestamente se realizó en la creencia de que el funcionario en cuestión llamado Gabriel Regino, no se les olvide el nombre porque va a dar mucho de qué hablar, sería secretario de Seguridad Pública si López Obrador ganara las elecciones presidenciales en el 2006. O sea, se le hizo un pago por varios millones de dólares porque el Chapo estaba seguro de que el señor Gabriel Regino iba a ser nombrado secretario de Ciudad Pública en caso de que Obrador ganara la presidencia de 2016, lo que no sucedió, ¿sí? Pero el pago se hizo, al menos es lo que afirma Zambada, el rey Zambada. Regino era, bueno, funcionario de seguridad durante la alcaldía del Observador, dijimos, pues obviamente negó la acusación y en Twitter dijo que era falso que durante su ejercicio del servicio público haya recibido sobornos del traficante Jesús Zambada. Pero hay otro implicado, el general Gilberto Toledano. El rey Zambada declaró que cuando Toledano era comandante de la 35 zona militar en Guerrero, el Chapo le pagó $100,000 en 2004 para pasar por el estado la droga traída desde Colombia. O sea, este señor que ahora sí agravia, como dijera aquel general retirado, agravia a las Fuerzas Armadas con su corrupción. Era comandante, repito, de la 35ª zona militar en Guerrero y le permitió al Chapo pasar droga traída desde Colombia por Guerrero a cambio de $100,000. Incluso el rey Zambada explicó que el general Toledano era amigo cercano del Chapo y hasta lo mandó saludar. Allá, me saludas a mi amigo. Otro implicado, Ignacio Morales Lechuga. ¿Recordarán a Ignacio Morales Lechuga? Bueno, Ignacio Morales Lechuga, fue acusado precisamente porque recibió dinero del cártel y además por tener en la nómina al servicio del Chapo a 70 policías federales. Recordemos que Ignacio Morales Lechuga fue Procurador General de la República y ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Como otros funcionarios embarrados, Morales Lechuga afirmó que las acusaciones eran falsas y que resultaban calumniosas y difamadoras, pero no acaba todo eso ahí. Otro de los detalles que menciona por ahí en la corte, se menciona en la corte, indica que poco antes de que acabara el 2007, el Chapo se reunió con funcionarios de Pemex. Fíjense bien hasta dónde llegaba la corrupción brutal, espantosa, cochina, que había entre funcionarios de México y los cárteles de la droga. El Chapo se reunió con funcionarios de Pemex para acordar el uso de barcos que irían hasta Ecuador a traer petróleo y de regreso se traían el cargamento de cocaína, pues para aprovechar el viaje, ¿sí? Entre los nombres que salieron a luz, mencionan el de Alfonso Acosta, quien tenía el cargo de secretario del Comité de Estrategias e Inversiones de Petróleos Mexicanos. Joaquín El Chapo Guzmán, de acuerdo con el diario Reforma, se reunió con ejecutivos de Pemex para plantearles esta alternativa de usar barcos petroleros y traerlos cargados de cocaína de Ecuador, algo que hicieron y que ahorita ya se está ventilando en las cortes de Estados Unidos. Ahora bien, ¿dónde quedaron los miles de millones de dólares que el Chapo Guzmán se supone que tiene? Bueno, pues es algo difícil de determinar porque
el hombre más fuerte en el gobierno de Felipe Calderón, el que ahora está en el bote, Genaro García Luna, almacenaba, de acuerdo a lo que declaró la periodista Anabel Hernández en su casa, cajas de cartón repletas de millones de dólares. Fíjense bien, no podía meterlo al sistema financiero porque se lo iban a detectar millones de dólares, no va si los depositas en una cuenta así como así, ¿verdad? Entonces decidió guardarlo en cajas de cartón, almacenaba millones de dólares en su casa, dólares que le daba el cártel de Sinaloa a cambio de protección. La periodista Anabel Hernández ha escrito varios libros, la autora del libro Los Señores del Narco también aseguró que el expresidente Felipe Calderón tenía contacto con los capos del cártel de Sinaloa a través de Juan Camilo Murillo. ¿Recuerdan al entonces secretario de Gobernación, aquel que murió en un avionazo muy sospechoso? Bueno, ya va saliendo la hebra del por qué murió el señor Juan Camilo Murillo. Y bueno, también Edgar Valdés Villarreal, lo recordarán ustedes como la Barbie, antes de que finalizara el sexenio de Felipe Calderón, hablaba de cómo el hoy expresidente, encabezaba las reuniones con los narcos para ponerse de acuerdo con ellos y recibía sobornos de los cárteles. Delicadísimo que un testigo protegido, un testigo del narco, la Barbie, señale que Felipe Calderón hablaba con los narcos para ponerse de acuerdo con ellos para recibir miles de millones de dólares a cambio de protección. El presidente Enrique Peña Nieto, se sabe que cuando fue gobernador del Estado de México protegió a los hermanos Beltrán Leiva, entonces miembros del cártel de Sinaloa, quienes sobornaban a funcionarios de esa entidad. Y en el juicio que se lleva a cabo allá en Nueva York, allá en el juicio precisamente donde fue citado esta situación, Jesús el Rey Zambada ha dado detalles de cómo el cártel de Sinaloa corrompió a funcionarios mexicanos, incluidos obviamente a García Luna, y de las intenciones de matar a José Luis Santiago Vasconcelos, entonces en aquel tiempo titular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, la SIEDO, quien finalmente murió en un accidente aéreo bajo la sospecha de un atentado. Obvio, si ya lo traían en jabón, si ya lo traían en la mira, bueno, pues lo más seguro es que José Luis Santiago Vasconcelos haya caído víctima de estos señores del narcotráfico con la protección de García Luna. Miren, en el libro de Anabel Hernández comenta este episodio y dice que el informante era un miembro de la familia de Juan Camilo Murillo, que estaba totalmente convencido de que a quien había derribado ese avión donde había muerto este secretario había sido el cártel de Sinaloa, porque García Luna y el entonces presidente Felipe Calderón no habían cumplido con los acuerdos totales que habían hecho con el cártel. Y recuerden que el cártel no perdona cuando los traicionan, cuando hacen acuerdos y no se cumplen. Y Felipe Calderón no cumplió totalmente con los acuerdos con el cártel por la detención que había ocurrido de el Rey Zambada. El Rey Zambada, sí, el hijo de El Mayo Zambada. Esta detención había sido porque una parte del gobierno federal en 2008 se queda fiel al Chapo Guzmán y la otra parte del gobierno federal, fíjense nomás, se queda fiel a los Beltrán Leiva. O sea, dentro de la cúpula que nos gobernaba, había dos bandos, uno que se la rifaba con el cártel del Chapo y otra con el de los Beltrán Leiva. Así o más corrupto.
Oiga, no, la mafia del poder le queda corto a la frase de López Obrador, a estos desgraciados que estaban coludidos, estaban corrompidos hasta la médula por los cárteles, a tal grado de que tomaron partido en el 2008 unos con el Chapo Guzmán, en una parte del gobierno federal, y otra se quedó con los Beltrán Leiva, y de ahí la matazón tremenda que decían, ¿quiere guerra contra el crimen? Vamos a acabar con... No es cierto, era una guerra entre estos señores del gobierno, de las altas esferas del gobierno. Era una batalla entre ellos. La primera fuga, como ya dijimos, del Chapo Guzmán, fue el 19 de enero. Pero la segunda fuga ya le tocó a Peña Nieto, que también está involucrado en esta cochinada. ¿Por qué? Porque Joaquín Guzmán Loera, o sea, el Chapo, volvió a escapar de la cárcel esta vez gracias a un túnel de 1,5 kilómetros de longitud. Ustedes recordarán el escandalazo que se hizo en ese tiempo. Según la Comisión Nacional de Seguridad, la fuga del ex líder del cártel de Sinaloa se produjo un sábado en horas de la noche y que, bueno, según los documentos que hay circulando, ahí en las carreteras que circundan o que circundan ahí la prisión, había retenes de seguridad con militares, policías federales e infantes de marina. Nadie lo detectó, ¿sí? A las 8:52 del sábado, Joaquín Guzmán llegó al área de regaderas donde habitualmente se aseaba, pero al prolongarse la no visibilidad del interno se emitió la alerta, pero ya al emitir la alerta, ya el Chapo había escapado por precisamente un túnel de 1,5 kilómetros y de 50 por 50 centímetros, ¿sí? Que llegaba a un conducto vertical de 10 metros de profundidad, habilitado con una escalera que comunicaba con otro túnel de 1,7 metros de altura por 80 centímetros de ancho. Este túnel llegaba hasta un inmueble ubicado en la colonia Santa Juanita y se extendía por una longitud aún indeterminada, pero que en línea recta de punto a punto representaba más de 1,5 kilómetros, 1,500 metros. Tenía ventilación, alumbrado y hasta una motoneta. Bueno, ustedes entenderán obviamente que Enrique Peña Nieto no fue tampoco ignorante ni fue una persona que haya desconocido, sino más bien solapado esta fuga, que fue el ridículo, el hazmerreír del mundo entero, porque ¿cómo puedes hacer un túnel de esas dimensiones sin hacer el ruido necesario como para que te detecten en una penitenciaría de alta seguridad? Imposible. Lo cierto es que durante los 3 meses del llamado juicio del siglo, los 56 testigos de la Fiscalía narraron brutales asesinatos y torturas y el pago de millonarios sobornos a altos funcionarios del gobierno de México, incluyendo a los 2 últimos expresidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero, algo curioso, ninguno de los 56 testigos de la Fiscalía hablaron sobre el paradero de los 14 billones de dólares que, según el gobierno de Estados Unidos, Guzmán Loera acumuló durante 20 años de traficar drogas. Bueno, amigos, este es un resumen de lo que pasó y un análisis de lo que probablemente vaya a suceder. Sintetizamos: con la caída de el señor que fue ex director de la AFI y ex también secretario de Seguridad Pública,
se abre un nuevo periodo en el cual tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto casi seguramente serán indiciados por las pruebas que existen en su contra, así como otros una docena y media de funcionarios de alto rango, funcionarios de Pemex, de aquella administración, y también obviamente generales del ejército, bueno, muchísima gente involucrada en esta relación incestuosa, degenerada que tenían los funcionarios políticos con el cártel o los cárteles de las drogas en México. Esto que está pasando, amigos, va a cundir, va a ser obviamente mucho más extenso. Esto no para aquí. Ya fue un aviso para muchos gobernadores que están ahorita y estuvieron en un pasado coludidos con el crimen organizado. ¿Quién, aparte de los expresidentes, quién de los exgobernadores o gobernadores van a ser los siguientes investigados o que ya están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de México y por la DEA de Estados Unidos? Bueno, vamos a prepararles un reportaje de quiénes son los funcionarios y exgobernadores y gobernadores que están ahorita ya con el Jesús en la boca por el temor de que vaya a suceder lo mismo que a García Luna. Muchas gracias y muy buenas noches. Me despido de ustedes, soy Mauricio Fernández Díaz con Reina Luisa Villafuerte detrás de cámaras. Un saludo cordial allá a Óscar Castañeda Montaviera del Sur y a todos nuestros colaboradores que hacen posible que emitir este gustado programa y que la empresa siga creciendo con el favor de ustedes. Mañana estaremos transmitiendo desde el Congreso del Estado y llevándole nuestra opinión y la opinión de los diputados acerca de la aprobación. Mañana se va a poner a votación si se aprueba o no se aprueba el cobro de recolección de basura y también el predial en los municipios, en los 4 municipios grandes que pidieron que se les aumente el predial. Vamos a estar haciendo entrevistas en vivo, no se lo pierdan, como a partir de las 11:30 de la mañana estaremos por ahí transmitiendo para ustedes. Muchas gracias y nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Gracias, muy amables.